Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Empezamos con la información. La Fiscalía ha confirmado que son 12 los privados de libertad asesinados en la masacre del viernes en la penitenciaría del Litoral. Luis Alfredo Zúñiga informa que algunos cuerpos fueron retirados este sábado. Aquí empezamos. Estas imágenes dan cuenta de la crueldad del ataque ocurrido ayer al interior de la penitenciaría del Litoral. Y es que mientras desde el SNAI se hablaba de 3 heridos, estas imágenes y la presencia del vehículo de medicina legal evidenciaban algo que ya se esperaba. Hubo víctimas mortales. Pasado el mediodía de este sábado aún no habían cifras definitivas de la cantidad de víctimas luego de esta cruenta masacre. Sin embargo, ya se conocía que superaban los 10 los asesinados. Aún no sé el dato exacto hasta que DINASET no me diga los números exactos, pero se aproxima más o menos 10 u 11. 2 vehículos de medicina legal salían de la penitenciaría del Litoral con más cuerpos. Estamos en estos momentos, precisamente estamos haciendo el levantamiento de los cadáveres. Fue la Fiscalía a través de redes sociales que confirmó que fueron 12 los fallecidos. Además informó que ya se inició una investigación de oficio. Dispuso autopsias, reconocimiento de cadáveres, versiones y otras diligencias. Los cuerpos, según la Fiscalía, presentan impactos de bala, en tanto otros 3 privados de libertad resultaron heridos y fueron trasladados a varias casas de salud. Ya por la tarde, el SNAI, mediante un comunicado, ratificó la cifra de víctimas que emitió la Fiscalía. Aseguró que la penitenciaría se encuentra ya bajo control y que se realizó un barrido por el recinto penitenciario. Durante la jornada se divisó a personal de criminalística y fiscalía en el punto. Hasta ahora no se conoce cuál fue la motivación real de este nuevo ataque, pero hay sospechas. Enfrentamiento entre lobos y choneros y tiguerones, pero eso todavía no podemos corroborar. No tenemos datos exactos de fugas. Y es que una vez más el caos se apoderó de este reclusorio. A la interna el enfrentamiento fue entre los PPL de los pabellones 3, 5, 8 y 9. Las balas llegaron incluso hasta urbanizaciones cercanas. Agentes penitenciarios y policía ingresaron para intentar repeler el altercado. En medio de las balas se logró hacer la evacuación del personal de salud, construcción y demás. Varias ambulancias se dirigieron hasta el centro carcelario y videos de redes sociales mostraban cómo intentaban sacar a las víctimas mientras seguía el disturbio. Al lugar ingresaron tanquetas de las Fuerzas Armadas y también hubo sobrevuelo con un helicóptero de aeropolicial. Los problemas se extendieron por momentos hasta un pasillo cercano a la cárcel regional. Se conoció también del intento de fuga de reos. Algunos ingresaron hasta la cárcel de mujeres. Ya cerca de las 8 de la noche del viernes salió el vehículo de medicina legal con los primeros cuerpos. Un nuevo enfrentamiento del que oficialmente aún no se ha informado cuáles serían las causas. Y una penitenciaría del Litoral que una vez más es el escenario de hechos de sangre y donde también esta misma semana 6 internos amanecieron ahorcados. Por otro lado, en el puerto pesquero artesanal de Esmeralda se registra baja afluencia de clientes debido al ataque terrorista que dejó 9 personas fallecidas. Gregory Rosero informa que los comerciantes se sienten preocupados y solicitan a las autoridades que se tomen todas las medidas de seguridad. En silencio, desolado, con poco resguardo policial y con un ambiente hostil en donde el temor aún está presente en el puerto pesquero artesanal, es como en 15 kioscos los comerciantes acudieron con sus mariscos. A pesar del atentado que dejó a 9 personas fallecidas, este gremio detalla que la necesidad de llevar los alimentos hasta sus hogares es el motivo que los impulsa a trabajar en este sitio a pesar del hecho que estremeció a la población. Ayer no hubo gente, recién la gente quiere entrar un poquito, pero la gente está con bastante nervio. Usted sabe que la gente que nunca ha visto estas cosas, la gente se temoriza, se aterroriza y la gente no quiere salir de su casa. Estamos abandonados. Mire lo que pasó ayer. Inocente gente que nunca se meten en problemas. Fileteando pescadito para ir a matarlo. Eso no es justo. Desde el día de esta terrible masacre en adelante, los comerciantes de este sector se han visto afectados, con pocas ventas y con miedo, debido a la ausencia de las personas por el temor. No hay nada, hoy día no ha habido venta. La gente no va a comprar hoy día. Esto estaba ahí, asustado la gente, hermano, porque no tenemos que hacer, correr para buscar, porque ¿qué más queda? Los comerciantes detallan que durante su jornada laboral es evidente la ausencia de las fuerzas del orden que brinden resguardo a los comerciantes y clientes que acuden a este sector. Aunque la policía está aquí, pero siempre la policía llega a última hora. Nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que la policía en el momento del hecho estén ahí defendiendo al
humilde, al ciudadano, al que trabaja, al pescador, al artesano y a todo. No hay nada aquí de resguardo policial, aquí de repente, ahorita que usted ve que están pasando por ahí, pero los otros días aquí no había resguardo. A su vez, la seguridad es un tema que les preocupa, ya que indican que existe la ausencia de las autoridades. En solidaridad a la familia de las 9 víctimas que dejó este atentado, el sector pesquero izó varias banderas negras en sus embarcaciones, como representación de las vidas perdidas en este ataque. Además, las fuerzas del orden mantienen los patrullajes las 24 horas del día para dar con los responsables de esta terrible masacre. En el sector de Nueva Prosperina, en Guayaquil, 4 personas fueron asesinadas la madrugada del sábado, entre ellas 2 menores de edad. La policía emprendió operativos en los sectores e identificó a 3 sospechosos que recibieron a los uniformados a bala y lograron escapar. La madrugada de este sábado en el sector de la entrada de la 8 en el noroeste de Guayaquil, 6 hombres que se movilizaban en motocicleta asesinaron a 4 personas. Una de las víctimas no era el blanco del ataque, pues los sicarios se habían confundido. Ingresan a una vivienda, disparan a una persona y ellos mismos dicen que se equivocan, dicen que es al frente, ingresan a la otra vivienda y quitan la vida a otras 3 personas, aduciendo de que en el interior habían sustancias estupefacientes. Ante esto, la policía inició un operativo en el sector de Nueva Prosperina para registrar a toda moto que circule. Durante este despliegue, logran identificar a 3 sospechosos y cuando quieren detenerlos, se dan a la fuga e inicia una persecución. Comienza la persecución, realizan disparos hacia la humanidad de los policías, pueden ver los impactos de bala en el patrullero. Ventajosamente no tenemos desgracias que lamentar. En el retrovisor de uno de los patrulleros se podía observar los impactos de bala que le propinaron los antisociales. Se pudo constatar unos 3 disparos por arma de fuego, a un revólver presumiblemente. Los sospechosos ingresaron a una vía donde solo cabía la moto y lograron escapar. Una de las víctimas es un comerciante de 40 años. Él fue a quien dispararon en la casa equivocada. Y en el segundo inmueble asesinaron a 2 adolescentes de 15 y 17 años y otro adulto de 40 años. Los asesinatos en este distrito siguen en aumento. Tenemos hasta el momento un exceso de 146 muertes violentas respecto al año anterior, pero tenemos ahora 100 hombres más. Vamos a tener caballos, vamos a incluir drones, vamos a realizar otro tipo de actividades que nos va a permitir manejar el escenario que se nos presta aquí en este momento. Durante la mañana y tarde de este sábado, el operativo de motos siguió en el sector de Nueva Prosperina. Es peligroso por aquí, entonces es obligatorio que anden realizando sus procedimientos. Deberían de tener gente encubierta por allá y ya cuando se dan cuenta que se le van desviando a eso debían de cogerlos. La ciudadanía exige mayor control en este punto, considerado como zona roja de Guayaquil. Y tras los resultados presentados esta semana por las autoridades que integran la Mesa Interinstitucional sobre Seguridad, analistas hacen hincapié en la necesidad de apartar las pugnas políticas entre entidades del Estado. Esto con el objetivo de alcanzar el éxito de cualquier plan de seguridad. Los vimos juntos, participando de la Mesa Interinstitucional sobre Seguridad. Son las principales autoridades del Estado ecuatoriano. Han dicho que articularán acciones para prevenir, combatir y sancionar a todas las formas de delincuencia que hoy en día mantienen en zozobra a la ciudadanía. Pero en la práctica, ¿qué tan factible es que puedan trabajar en conjunto por la seguridad en vista de las profundas diferencias y pugnas políticas que hay? César Febres Cordero, columnista de opinión y analista político, lo ve difícil. Tienes un ejecutivo y legislativo que están concentrados ahora en el juicio político. Tienes a Fiscalía peleándose con el Consejo de la Judicatura, tienes al Consejo de la Judicatura peleándose con el Ejecutivo y es difícil entonces imaginarse una posible coordinación hoy en día efectiva cuando tienes esos problemas entre ellos. Pero que Ecuador le urge que suspendan sus diferencias para que se puedan enfocar en objetivos mucho más relevantes, como encontrar y aplicar soluciones para la crisis de seguridad, dice Hernán Moriano, docente universitario y analista en temas de seguridad. Es importante que exista más comunicación y coordinación a nivel de Estado. Unirse todos los sectores, ya sean progresistas, ya sean liberales, ya sean conservadores, y pensar a nivel de país para trabajar en conjunto y lanzar estrategias inmediatas de seguridad. Y es que la seguridad, enfatiza el experto, es un asunto integral. Esto engloba varios aspectos, ¿no? Lo que es la justicia, lo que es el aspecto de la defensa, la educación, la salud. El Ejecutivo Cota Moriano debe liderar desde el Consejo de Seguridad Pública y del Estado la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La aplicación
elaboración de un plan integral y a través de su Secretaría de Seguridad, que ahora sigue sin un titular, coordinar las estrategias y acciones que se van a aplicar. El legislativo, por su parte, debe promulgar leyes que apoyen esa lucha, mientras la función judicial ejecuta, aplica las sanciones de manera ejemplar, algo en lo que también hay debilidad. No puede ser posible que muchos delincuentes sean atrapados y a las pocas horas estén libres, porque no hay una justicia, o sea, bien regulada en sí. El éxito, añade Febres Cordero, irá de la mano con el cumplimiento de los compromisos mínimos que deben plantearse a la interna las instituciones del Estado para no quedarse en ofrecimientos y promesas. Jueces dicen yo no puedo hacer nada si el fiscal no hace su parte. Y el fiscal va y dice yo no puedo hacer nada si la policía en el parte policial no hace lo suyo. Se echan la culpa el uno al otro, el uno al otro, y nadie quiere admitir su parte de la culpa. Con esas condiciones que tenemos ahora, las relaciones entre ellos y los problemas internos de cada función y las instituciones que dependen de esas funciones, realmente un plan es algo risible incluso. Y entonces las consecuencias serían muchas más escenas de estas. En el Cantón Milagro, las calles amanecieron inundadas este sábado. El caudal del río aumentó y anegó varios sectores, incluido el centro de la ciudad. Luisa María Heredia informa que hay cuantiosas pérdidas en casas y locales comerciales. Este sábado Milagro amaneció sin calles. Una vez más, el fuerte temporal invernal dejó bajo agua prácticamente toda la ciudad. Así lucía la avenida 17 de septiembre, arteria principal que conduce al centro. Está todo anegado, no hay transporte, está todo prácticamente hecho un caos. Para salir a trabajar, hacer sus diligencias o incluso para poder asistir a consultas médicas, como en el caso de la hija de Vanessa. Los habitantes de este cantón de la provincia del Guayas, la única opción que tenían era caminar en medio del agua. Milagro está ahorita ahogándose aquí. En vez de bajar, está subiendo el agua. Y ahorita, como usted podrá ver, ya está la rodilla. Y todas las casas se han inundado. Y es que los muros improvisados que algunos moradores habían levantado anoche en la puerta de su casa para evitar que entrara el agua no funcionaron. Dentro de la mayoría de domicilios, esta era la cruda realidad. Las cosas que nosotros tenemos, imagínense los roperos, los muebles, las cocinas, todos los trastes que nosotros tenemos en nuestros hogares, todos se nos dañan por el del agua. Y conforme uno avanza, adentrándose en el barrio Rosa María en el que nos encontramos, la situación empeora. En los callejones ustedes pueden observar el agua incluso supera el nivel de las rodillas. Más temprano, según los moradores, les llegaba a la cintura y eso pues ha vuelto totalmente intransitable la zona, que además tiene una gran actividad comercial. Todos están aquí, todos los negocios cerrados por el motivo del agua. Los pocos que abrieron lo que hicieron fue dedicarse a sacar agua. Primera vez que se mete en agua en negocios, sí. Sí. Y revisar la mercadería mojada. Jorge, por ejemplo, es propietario de una librería que recién esta semana recibió la mercadería para la temporada de clases que ya mismo arranca. Está inundado, hay mucha pérdida, se mojaron todas las perchas, muchísimos libros. Lo que avanzamos fue a subir lo que más se podía, ya lo que ya se mojó, se mojó. Lo curioso es que anoche no llovió en Milagro. Sin embargo, el río que lleva el mismo nombre se desbordó. Y esto se debe a que el caudal había venido aumentando ya con las lluvias de los últimos días. Hace 2 incluso hubo una fuerte tormenta eléctrica que a ciertas zonas anegó. Otro factor que tiene incidencia directa son las precipitaciones intensas que se han presentado también en la sierra. Todo esto generó que los sumideros colapsaran y el agua se estancara. Y lo que más preocupa a los milagreños es que las lluvias van a continuar, pues el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en su más reciente alerta anticipó que las precipitaciones intensas con tormentas estarán presentes hasta el próximo martes 18 de abril, con mayor intensidad, los días 16 y 17, por lo que el riesgo de inundaciones sigue latente. Y nuevamente se registró una intensa lluvia con tormenta eléctrica a la tarde y noche de este sábado en algunas zonas de Guayaquil. Sectores como Sauces, La Alborada, Guayacanes, El Fortín, Avenida Francisco Orellana, Vía La Costa, Mapasingue, entre otros, se inundaron producto de las fuertes lluvias. En varias avenidas también se reportó tráfico vehicular, lo que ocasionó problemas en la movilidad de los conductores y también de los peatones. Un nuevo cuerpo fue rescatado este viernes de los escombros que quedaron por el deslave de tierra registrado en el cantón Alaucía, en la provincia del Chimborazo. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que se realizó el levantamiento del cadáver de Elian Q.R. Con ello, la cifra de fallecidos llegó a 39 personas tras el deslave mortal que ocurrió la noche del domingo 26 de marzo. Por otro lado, las 2 personas que se accidentaron mientras sobrevolaban la Reserva Marina de Galápagos llegaron esta mañana sanos y salvos a Puerto Vaquerizo Moreno. Nuestro corresponsal Diego Añasco conversó con ellos. Veamos el siguiente reportaje, estos testimonios de vida.
Este es el preciso momento en el que el personal de la Armada Nacional llega al punto en el cual se encontraban Julio César Bisuete y Alberto Andrade tras accidentarse el pasado miércoles mientras volaban en un avión ultraligero. Se los ve bien a pesar de haber pasado cerca de un día flotando a la deriva sobre la aeronave al noreste de la isla Isabela. Una vez a salvo en la guardacostas de la Armada Nacional, el piloto explica la posible causa del accidente. El problema de todo esto no es del avión, no es del motor, no es nada más que gasolina con agua, que nos habían advertido en Galápagos, que filtramos, que procesamos, que hicimos todo, pero la cantidad del porcentaje de agua en la gasolina es demasiado alto y cuando el gas colador del avión se saturó, pues ya no pudo hacer más. Aún así volamos casi 60 millas. Aún en el aire se prepararon para el impacto en el mar. La experiencia del piloto hizo que el amarizaje sea lo más controlado posible. Preparamos, utilizamos el paracaídas como una vela que medio nos ayudó a entrar hacia el este. El guardacostas Isla Pinta, con todo su personal, nos recibió, nos encontraron. Horas más tarde, otra embarcación de la Armada Nacional, esta vez el buque Orión, con sus grúas rescató del mar la avioneta Virus. Alberto, ya en tierra, explica cómo sobrevivieron. Una forma muy profesional, hicimos sinergia entre un hombre de mar con experiencia como yo y un hombre del aire como mi capitán. La Armada Nacional empleó todo su contingente humano y logístico para lograr rescatar sanos y salvos a Julio César y Alberto, que ahora tienen una muy buena historia que contar. Levantar la producción petrolera, repotenciar las refinerías y concretar la postergada auditoría financiera serán algunas de las funciones del nuevo gerente de Petroecuador. Con esta noticia retomamos. Carlos Acoto nos cuenta que por la estatal petrolera han pasado ya 6 gerentes durante los 22 meses del gobierno de Guillermo Lasso. Esta semana Ramón Correa Vivanco fue nombrado gerente general de Petroecuador, ingeniero en minas y petróleos y máster en finanzas y sostenibilidad. El 7º al frente de la estatal petrolera deberá atender varios pendientes. Uno de ellos, recuperar la producción petrolera, pues en lo que va de 2023 la producción promedio al día alcanza los 460.000 barriles, una caída del 8% frente a lo que se extraía antes del actual gobierno, que en la mira tenía llegar al 1.000.000 de barriles diarios. Marcelo Varela forma parte del Frente de Defensa Petrolero. Imposible duplicar. Volvamos a lo que hasta hace unos 3 años, 4 años teníamos, 550.000 barriles. Es decir, ese debería ser más bien el objetivo. Otro de los temas, la repotenciación de las refinerías, con especial énfasis en el complejo de Esmeraldas. Hasta finales de julio se espera recibir la oferta dentro del proceso de licitación para el efecto. La expectativa, no menos de 2.700 millones de dólares. La firma de un contrato de administración conjunta entre un consorcio privado y Petroecuador, que le permita al complejo producir gasolinas de mejor calidad. Henry Llanes recuerda además que aún está pendiente la auditoría financiera internacional, un compromiso adquirido por Ecuador en 2022 frente al FMI, que apunta a transparentar las cuentas de esta empresa pública, que solo ese año percibió ingresos por 15.000 millones de dólares. Esa es una obligación sine qua non. Tiene que hacerla sí o sí, porque si no se transparenta el manejo contable, el manejo financiero, nadie va a querer invertir en Petroecuador, es una inversión seria, ¿no? Esto como un primer paso para lo que ha dicho el ministro de Energía, Fernando Santos, será una auditoría forense que permitirá depurar las filas de la estatal petrolera. El reto fundamental de él se va a centrar, obviamente, en cambiar a los mandos medios, es decir, los que hacen los TDRs para los contratos, los que están tras las negociaciones. Hay que hacer una reingeniería administrativa, hay que hacer una reingeniería financiera y hay que hacer una reingeniería operativa. Ramón Correa, quien fue subsecretario en el Ministerio de Minas y gerente de Exploración y Producción de Petroecuador, deberá, además, gestionar los conflictos con algunas comunidades amazónicas que habitan en la zona de operaciones de Petroecuador, dar seguimiento a la concesión del campo Amistad, concretar la concesión del campo Sacha, reactivar pozos cerrados en 2023 que sumarían 15.000 barriles a la producción diaria y acelerar la campaña de perforación en los campos ITT.
Por otro lado, la Corte Constitucional buscará sentar un precedente sobre el posible abuso del derecho o la desnaturalización del habeas corpus en Ecuador. El organismo revisará lo sucedido con el polémico habeas corpus otorgado al ex vicepresidente Jorge Glass y también a Daniel Salcedo en agosto del año pasado. También va a analizar una acción de protección que favoreció al narcotraficante Leandro Norero. Luisa María Heredia con el informe. Con el afán de sentar un precedente, la Corte Constitucional revisará lo sucedido con el polémico habeas corpus que en agosto de 2022 favoreció al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo Bonilla, ordenando su inmediata excarcelación. Este recurso se tramitó en Puerto Viejo, Manabí, una jurisdicción distinta al lugar en que cumplían condenas por corrupción Glass y Salcedo, las ciudades de Quito y Latacunga. Las defensas alegaron problemas de salud para conseguir la liberación. El habeas corpus benefició inicialmente a otro sujeto, Cristian Araujo, sentenciado por asesinato. La sala de selección escogió este y otros dos habeas corpus posteriores presentados por la defensa de Glass en contra del SNAI por no dejarlo en libertad, ya que tienen elementos que podrían constituir una desnaturalización de la garantía y abuso del derecho, dice la Corte en la notificación enviada por la Secretaría General del organismo sobre la selección de la causa. La misma será tramitada por los jueces Alejandra Cárdenas, Richard Ortiz y Ali Lozada. Antonio Gagliardo es juez constitucional, lo considera una buena noticia. Es muy importante que la Corte Constitucional esté ahora revisando sentencias anteriores donde se ha hecho abuso del derecho por parte de ciertos jueces y va a tener que emitir en los próximos meses, ojalá no sean años, una sentencia en donde regule de mejor manera esta garantía jurisdiccional. El constitucionalista Aldrin Gómez espera que la Corte tome en cuenta al menos 3 elementos en su análisis del tema. Primero, lo que tiene que hacer la Corte es corregir el juez competente en materia del territorio, es decir, la acción debe ser presentada en el lugar donde ocurrió la vulneración de derechos. Luego, respecto de la legitimación, es decir, ¿quién puede presentar la garantía? Ahí la Corte tiene que aclarar que el que puede presentar la garantía es el afectado, no terceros que nada tienen que ver, y aclarar a qué se refiere la Corte cuando dice que el habeas corpus correctivo no cabe en delitos considerados graves. Y que considere la necesidad de establecer sanciones para los malos jueces. Pueden ellos declarar la existencia de infracciones como el error inexcusable y la manifiesta negligencia. Con todo esto se sentarían precedentes claros que eviten más abusos de acciones de habeas corpus en el futuro y se podrían corregir los errores cometidos por los mismos jueces. La Corte Constitucional cometió un gravísimo error de decir que los jueces en garantías constitucionales no prevarican. Por eso es que hacen lo que les da la gana, porque saben que nunca van a ser enjuiciados penalmente. En el escrito, la Corte añade que se podría desarrollar jurisprudencia sobre el efecto intercommunis, que beneficia a terceros en situaciones similares, y sobre la imposibilidad de exigir el cumplimiento de una decisión judicial a través del planteamiento de un nuevo habeas corpus. La Corte también revisará una acción de protección presentada por la defensa del narcotraficante Leandro alias el patrón Norero en contra de la incautación de 2 de sus bienes inmuebles. Y en otros temas, el Tribunal Contencioso Electoral declaró la nulidad de la votación en la parroquia rural de Calacalí para elegir a los vocales de las juntas parroquiales. Esto luego de que los votos nulos superaran los válidos en los pasados comicios. De esta forma, las elecciones se repetirán en esa localidad para esa parroquia. Alberto Luna con los detalles. Es la primera vez que en Ecuador se anula un proceso electoral porque la cantidad de votos nulos superó a los válidos en la votación de una dignidad. En este caso, la elección de los vocales de la Junta Parroquial de Calacalí, población ubicada al noroccidente de Quito. Por unanimidad, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió lo siguiente. Primero, en la causa 100-2023, declarar la nulidad del proceso electoral convocado para elegir los vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí, Cantón Quito, provincia de Pichincha, a partir de la etapa de la democracia interna. Segundo, disponer que el Consejo Nacional Electoral organice y convoque a nuevas elecciones para elegir a los vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí, Cantón Quito. Por esta razón, el TCE además prorrogó en funciones a los actuales vocales de esa parroquia. Hasta la entrega de credenciales a los candidatos y candidatas que resulten ganadores como consecuencia del nuevo proceso electoral. De igual forma, se resolvió que esa sentencia sea remitida a la Asamblea Nacional para que reforme el Código de la Democracia tras evidenciar vacíos legales cuando los votos nulos superan a los válidos. De hecho, el TCE presentará un proyecto de reforma en un plazo máximo de 30 días. Respecto de la nulidad del proceso electoral, nulidad de elecciones.
ya que o bien no existe un procedimiento establecido para declararla o no se encuentran claramente las consecuencias jurídicas de dichas nulidades. De acuerdo con los resultados oficiales, en la votación para elegir a los vocales de las juntas parroquiales de Calacalí hubo 1.806 votos válidos. En cambio, los votos nulos sumaron 1.882, es decir, hubo una diferencia de 76 votos a favor del nulo. En esa parroquia rural, los integrantes del colectivo que promovió el voto nulo mostraron su satisfacción tras conocer la sentencia del TCE. Esta satisfacción es del pueblo de Calacalí, quienes de manera categórica votaron en ese sentido, y lo que se esperaba es que se cumpla con la normativa. Para que el nuevo proceso electoral en Calacalí se desarrolle con la mayor brevedad posible, el TCE conminó al Consejo Nacional Electoral a que elabore un calendario en el que se reduzcan los plazos lo máximo posible, aunque no fijó fechas ni un tiempo máximo. Eso lo decidirá el CNE. 14 universidades públicas y politécnicas aplican un examen por parte del CENESID para su proceso de ingreso. Sin embargo, postulantes a un cupo universitario mencionan que han tenido problemas con dicha prueba al no poder completarla en el lapso de 1 hora. Valery Villalba nos tiene la información. Se eliminó la prueba Transformar para el ingreso a universidades públicas en el país. Sin embargo, por parte de la CENESID se indicó que los establecimientos que necesiten apoyo podrán solicitarlo por 2 periodos académicos con la intención de trabajar en exámenes que sean parte de los procesos de ingreso. Así lo han hecho 14 universidades públicas y politécnicas en donde cuentan con esta prueba, apoyados en la CENESID. Empezamos desde el día lunes. Se rinden en sesiones por cada una de las universidades y de esta manera, pues con ese resultado procedemos a revisar también los puntajes de políticas de acción afirmativa, los resultados del ministerio de su nota de bachillerato. Sin embargo, lo que mencionan los aspirantes a un cupo universitario es que este examen habría representado un problema. Lo que el gobierno planteó que al eliminar el examen iba a garantizar el acceso a la educación superior. Y eso no es una realidad. La secretaria de la CENESID explica es que este es un test de habilidades y competencias, más no de conocimientos, propio para determinar el razonamiento del aspirante en ciertas áreas y cuánto tiempo demora en contestarlas, más no en que se completen las 160 preguntas. Esto no exime de que los estudiantes puedan participar en otros procesos en otras universidades ahora que el proceso está abierto. Cuando se trata, por ejemplo, de una carrera tradicional como medicina, efectivamente entrarán las personas quizás con un puntaje más alto. Algo que para la Federación de Estudiantes Universitarios no brinda las garantías necesarias, teniendo en cuenta que en el país hay más de 300.000 aspirantes y se han abierto para este periodo apenas 120.000 cupos y que adicionalmente no habría un correcto acompañamiento y difusión a su criterio. En ese sentido consideramos que es poco tiempo en realidad y que esto genera también que los estudiantes no puedan rendir en las mejores condiciones. Hay un desbalance académico respecto a la educación pública y a la educación rural. En días pasados, bachilleres también realizaron un plantón en vista de la falta de notas ingresadas en el sistema, lo cual imposibilita para ellos poder acceder a cualquier proceso de postulación. Más de 6.000 personas ya se han registrado en la plataforma Mi Futuro es Hoy, desarrollada por el Ministerio de Trabajo para postular a ofertas laborales. Alberto Luna nos explica en el siguiente reportaje cómo acceder a esa plataforma. Que la población, principalmente los jóvenes, cuente con una plataforma que facilite el contacto entre un empleador y una persona que busca un trabajo es el principal objetivo de la plataforma Mi Futuro es Hoy, implementada por el Ministerio de Trabajo. Tenemos ya un poco más de 6.500 aspirantes a conseguir empleo en apenas 3 días. Con esto, solo imaginemos lo importante que va a ser la participación de la juventud ecuatoriana, muchachos de entre 18 a 29 años. Más allá de que otros grupos etarios también pueden participar sin duda, pero está direccionado a los jóvenes que buscan su primer empleo. Según cifras oficiales, estos son los porcentajes de la situación laboral del grupo etario comprendido entre 18 a 29 años. Solo un 29% tiene un empleo adecuado, mientras que la tasa de subempleo se ubica en un 26,4%. La tasa de otro empleo no pleno está en un 23,9%, la tasa de empleo no remunerado registra un 11,3% y finalmente la tasa de desempleo está en un 9,3%.
Para lograr mejores resultados de empleabilidad a través de esta plataforma, 2 instituciones internacionales colaboraron en su desarrollo. La Organización Internacional de Trabajo, OIT, y la segunda, PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, que contribuyó con su experiencia, su expertise, a desarrollar la plataforma de acuerdo a la realidad ecuatoriana, haciendo un estudio importante de los perfiles que el sector empresarial requiere. Para registrarse, el primer paso es ingresar a la página web mifuturoeshoy.trabajo.gov.es. El siguiente paso es ir a ingresar, después a registro, luego escoger una de las 4 opciones que se despliegan en la pantalla y por último llenar todos los campos de los datos personales. Que está tecnológicamente desarrollada para que el contacto sea inmediato. Una vez completado el registro, el interesado constará como usuario y podrá subir su currículum, así como verificar las ofertas de empleo disponibles. Mucha atención con esta información. Desde este y todos los domingos, las 55 sirenas del sistema de alerta temprana del volcán Cotopaxi se activarán en tono de prueba para continuar con el proceso de preparación ante una posible erupción del volcán. Las autoridades informan a la ciudadanía que las activaciones serán solo de prueba. Juan Pablo Toro con los detalles. La Secretaría de Gestión de Riesgos informa a la ciudadanía que a partir de este domingo 16 de abril se activarán en tono de prueba todas las sirenas del sistema de alerta temprana, como parte del proceso de preparación establecido en octubre del 2022 por la actividad del volcán Cotopaxi. Se ha acordado hacer la activación de las sirenas, en este caso de las 55 que tenemos entre Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, como primera fase, domingo 16 de abril a las 13 horas. Y a partir de aquello, cada domingo va a sonar las sirenas a la 1 de la tarde, con el fin de que la ciudadanía pueda familiarizarse con los diferentes tonos y mensajes de las sirenas. La actividad busca fortalecer las capacidades de respuesta en las comunidades situadas en las zonas de influencia del volcán Cotopaxi, además de verificar el funcionamiento de los equipos y determinar la necesidad de potenciar su operatividad. Hemos hecho pruebas de funcionamiento previas, sectorizadas, y la intención es ya poner a prueba todo el sistema. El SAT Volcanes cuenta con 55 sirenas que tienen influencia con el monitoreo de la actividad del volcán Cotopaxi. La ciudadanía debe estar preparada ante una posible erupción del coloso. 29 sirenas están operativas en la provincia de Cotopaxi, 23 en Pichincha y 3 en Tungurahua. Y Cuenca fue seleccionada como una de las 10 ciudades para implementar el programa Street for Kids 2023, que significa calle para niños. Iván Rodríguez nos cuenta que la iniciativa entrega recursos para ejecutar cambios en las vías urbanas que están cercanas a los establecimientos educativos infantiles. Con calles más seguras, accesibles y más agradables para los niños y sus cuidadores, contará Cuenca en poco tiempo más. Y es que la urbe fue escogida como una de las 10 ciudades para implementar el programa Calles para Niños 2023. Hemos ganado este mes una propuesta de una intervención en una escuela infantil del barrio de Monay, y la idea es verificar las condiciones del entorno y pacificar el tránsito, verificar en las velocidades que recogen los vehículos, en los espacios que están destinados para coger y dejar los niños, o la conexión con su entorno, con el parque cercano, cómo tornarlo más propicio para que posible siniestro, un accidente de tránsito, sea muy improbable. En nuestro país actualmente la probabilidad de que un niño o niña sufra un accidente de tránsito es alto según las estadísticas. Por ello, la necesidad de implementar este tipo de iniciativas. Para un niño, un choque a 40 a 50 km por hora es casi seguramente fatal. Los recursos económicos que reciba la ciudad permitirán cambiar el entorno del lugar que será intervenido, con señales de tránsito, mucho color e incluso revisar la geometría de la calle. Por eso debemos ir pensando en cómo redistribuir ese espacio para tornarlo más seguro para todos. Si está seguro para un niño, para un adulto mayor, para personas con vulnerabilidad, estará seguro para toda la sociedad. Este es un plan piloto. Sin embargo, la pretensión es implementar de forma programada este proyecto en los establecimientos educativos y en sí en toda la ciudad.